Hola criptoamigos, soy Juan Rodríguez. En este video tengo la oportunidad de traerles a un filósofo, a un escritor de Bitcoin y del sector cripto. Él es Javier Bastardo, más conocido en Twitter como Cripto Bastardo. Es filósofo de profesión, valga la redundancia, y aparte de ello, ha sido escritor para Cripto Noticias y en el momento es escritor de Cointelegraph en español. Javier, bienvenido a esta charla. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia aquí. Gracias por tenerme en tu espacio. Creo que me faltó añadir algo bastante importante y es que eres la lanza de punta de Satoshi Venezuela. Creo que estás liderando por allí este movimiento, ¿cierto? Y estamos empujando duro este proyecto Satoshi en Venezuela para crear una comunidad de Bitcoiners acá en Venezuela que sepan que tienen un espacio en donde encontrarse, reunirse y bueno, investigar más sobre esta tecnología. Perfecto, Javier. Ya vamos a hablar posteriormente de ello. Lo primero, la pregunta típica que me gusta hacerle a las personas que entrevisto. ¿Cómo llegaste a Bitcoin, Javier? ¿Cuál fue tu puerta hacia Bitcoin? Bueno, originalmente yo, como bien dijiste, soy licenciado en filosofía de la Universidad Central de Venezuela, pero siempre he trabajado a nivel profesional como periodista, como escritor, como redactor de medios digitales generalmente. Y en el año 2016 yo ya tenía tiempo conociéndolo, pero como que entré en un contacto más cercano con Iván Gómez, que él es editor de Criptonoticias. Creo que es uno de los primeros que se sumó al equipo como tal de Criptonoticias. Y él me ofreció trabajar con ellos, ya que él sabía que yo estaba trabajando en medios y trabajando como escritor. Sin embargo, en ese momento yo preferí no aceptar la oferta porque no tenía ningún tipo de conocimiento sobre Bitcoin, sobre esta tecnología, ni el ecosistema en general. Y me parecía un tema muy difícil, muy amplio, muy grande como para poder saltar así de la nada a trabajar con ellos. Pero ya a principios de 2017 como tal, o sea, todavía el precio no había alcanzado ninguna de las supercotas que alcanzó al final de ese año, a mediados de ese año, pero igual me sumé al equipo, ahí comencé escribiendo en enero de 2017 justamente, y fue esa mi puerta de entrada a Criptonoticias como tal. Quizás no como lector, sino propiamente como escritor, como reportero, y fue el propio Héctor Cárdenas quien nos convenció de comenzar a recibir en determinado punto de ese trabajo pagos en Bitcoin. Y ahí fue cuando como tal entré a Bitcoin, ya no solamente escribiendo y reportando sobre el ecosistema, sobre la tecnología, sobre el mercado, sino utilizándolo como una herramienta de pago en medio de la depreciación del bolívar, que en ese entonces no era tan, no sé, tan devastadora, tan horrible como es ahora, pero que ya estaba comenzando a sentirse. Entonces, competitivamente Bitcoin contra el Bolívar era superior y nos resultaba sumamente útil, incluso sin saber bien cómo utilizarlo, digo, de manera anónima, de manera privada, pero nos era sumamente útil para recibir el pago de nuestro trabajo. Y ese fue mi caso. Escuchándote me asalta una duda. Para un filósofo, de pronto ingresar en este lado de la economía, ¿aprendiste más en ese proceso de lo que es la generación del dinero, de lo que es todo ese andamiaje y cómo lo relacionaste con Bitcoin? ¿Cómo fuiste asociando? ¿Qué sucedió allí? Yo cuando estudié el pregrado me fui sobre todo por filosofía política, entonces quizás estos conceptos no estaban tan alejados de mi background académico, pero no era mi especialidad, no era mi ámbito de interés el valor, los problemas del valor como tal, las teorías del dinero. Sin embargo, Bitcoin te obliga a que tú aprendas sobre temas que están completamente relacionados con el proceso monetario y de monetización que está transitando y con su propio objetivo como creación de Satoshi Nakamoto. Entonces, a pesar de que yo no estaba directamente relacionado con las fuentes filosóficas de
que están por detrás de Bitcoin o no estaba ni siquiera empapado de la teoría de la historia del dinero, me vi forzado a ir a ese tipo de antecedentes para entender de mejor manera de qué es lo que estaba hablando, porque a fin de cuentas no interesa tanto cómo uno reporte, sino que el reportaje tenga la información suficiente como para que la persona se haga una idea de ese hecho del que tú estás hablando. Quiero decir, tú debes escribir bien y debes presentar la información de una buena manera, una forma que cumpla con ciertos requerimientos estéticos y de estilo, pero que la información sea comprensible. Y la única forma de hacer eso es uno comprender bien de lo que está hablando. Y bueno, obviamente me vio obligado a estudiar, a ir hacia temas que no eran propiamente los míos. No es que ahora soy criptógrafo, no es que ahora soy economista, no es que ahora soy especialista en Bitcoin o especialista en criptomonedas, sino que me he dedicado a investigar de manera más metódica estos temas y bueno, escribiendo día sobre las noticias, pues bueno, algo ha quedado ahí como retentivo. Muchos realmente lo que somos es estudiantes de Bitcoin. Cada vez salen cosas nuevas, cada vez queremos ir más allá, pero sobre todo en ese proceso nos queda un aprendizaje enorme en torno a muchas cosas y dentro de eso el funcionamiento del dinero fiduciario. Y en torno a esa partecita quiero enfocarme, pero hacia Venezuela. El mundo conoce lo que ha pasado con el bolívar venezolano, ha tenido unos cambios a través de los últimos años, sobre todo en torno a lo que mencionabas, que es la devaluación. Quiero que por favor nos comentes si te ha favorecido, digámoslo así, haber conocido Bitcoin para de pronto alejarte o tener un resguardo del dinero del gobierno. ¿Cómo ha sido ese manejo entre los dos, entre el bolívar y Bitcoin? Bueno, las medidas económicas uno empieza, cuando tienes conocimiento de Bitcoin, uno empieza a entender que dependen del gobierno y de los bancos centrales. No es que los ciudadanos o los empresarios, que es la narrativa que el gobierno ha tratado de posicionar, no son ni los ciudadanos ni los empresarios los que regulan la forma en la que el dinero va perdiendo su valor. Es como minimizar el impacto que tienen medidas económicas atroces como imprimir cada vez más dinero o quitarle ceros a la moneda porque es una operación nada más psicológica, pero económicamente no tiene sustento ni asidero. Como reconocer esos males del dinero fiduciario es más fácil si uno conoce las características del dinero duro y en este caso las características del dinero duro digital que sería Bitcoin. Entonces, obviamente, entrar en contacto con esta tecnología permite que uno tenga un baremo de comparación mucho más eficiente para entender los problemas del bolívar. Pero como usuario, como ciudadano, nosotros nos vemos forzados a salir del bolívar. No es que es una elección. Quien ahorra en bolívares está desperdiciando su trabajo, así de sencillo. No tiene ningún tipo de sentido que tú guardes bolívares, así recibas la cantidad de bolívares que tú recibas, el día de mañana va a ser menos dinero. O sea, no estamos en un ambiente económico lo suficientemente estable como para que tú puedas guardar bolívares. Entonces la gente, yo incluido, hemos migrado a nuevos vehículos de resguardo de valor, porque al final esto no es una inversión. Por lo menos en mi caso particular, ni la compra de dólares, ni la compra de Bitcoin es una inversión. Yo no trabajo en la reventa de Bitcoin, no trabajo en la reventa de dólares. No es ese mi objetivo con la tecnología. Yo no estoy para especular. Estoy para utilizar una herramienta que en medio del contexto de depreciación de la moneda de mi país es supremamente útil para que el trabajo, el esfuerzo, el valor que yo gasto, el tiempo que yo gasto, escribiendo, investigando, haciendo conexiones, haciendo investigaciones, haciendo entrevistas, etcétera, tenga un asidero en el mundo real un poco más perdurable. Es decir, que no se me vaya entre las manos como agua, como sería el caso de cobrar en bolívares. Entonces, obviamente, conocer esta tecnología, tener contacto con Bitcoin,
poder entender cómo funciona y de qué manera resuelve los problemas del dinero fiduciario, me ha colocado en una posición, digamos, de preeminencia, de poder entender de mejor manera cómo buscar vehículos de ahorro. Y no es que uno se amarre exclusivamente a Bitcoin por algo de ser fanboy o querer solamente que la gente utilice Bitcoin, sino es que es la que tiene las mejores características, incluso compitiendo contra el dólar en este entorno. No es tan fácil adquirir dólares en físico. Yo no tengo cuentas afuera, no tengo sedes, las personas que podrían hacerme ese favor, igual yo tendría que dejarle parte del dinero que pudiese recibir a través de esos canales. Y para mí es supremamente útil Bitcoin como herramienta en este contexto, y es mucho más competitivo que cualquier otra de las criptomonedas que hay en el mercado. Y no es algo que yo descubrí de la noche a la mañana, ni es que yo me hice Bitcoiner porque nací Bitcoiner, sino que es el propio contraste con la realidad, la propia investigación, el propio ver el comportamiento del mercado, ver cómo las altcoins, que deberían llamarse shitcoins, pero las altcoins no resisten la comparación, no resisten la evaluación que han llegado a tener, y como Bitcoin, a pesar de que sigue siendo volátil, su tecnología no varía, no cambia, que sea inconfiscable, no cambia la robustez de su red a pesar de que ha caído en algún momento el hash rate. Es decir, uno ha ido contrastando la competición contra el bolívar y también contra otras criptomonedas por la necesidad que obliga nuevamente que las políticas económicas del gobierno sean un desastre. Ahorita te voy a preguntar sobre eso último que venías hablando, y son las características de Bitcoin que lo hacen diferente tanto al dinero fiduciario como a algunos otros criptoactivos o shitcoins. Yo allí tengo una división entre esas dos, pero bueno. Javier, tú nombrabas allí algo muy importante, y es que de pronto, resumiendo un poco lo que decías o haciendo énfasis en ello, explicarle a un europeo sobre Bitcoin o a un estadounidense sobre Bitcoin a veces es un poquito más complicado, porque ellos no tienen las falencias de evaluación, de abusos, de coerción, de muchas cosas que sí suceden con los gobiernos en Latinoamérica. Por eso explicarle a un colombiano, a un venezolano, a un argentino qué es Bitcoin sale más fácil. Pero en relación a eso, tú nombrabas algo como que Bitcoin no es una inversión, o digamos, yo a veces lo miro por el lado de que todo depende de la persona y su necesidad como se refiere a Bitcoin, ¿cierto? Pero digamos que desde ese sector, Europa, Norteamérica, lo miran más desde ese lado. ¿Qué utilidad me puede dejar? Pero de pronto con el tiempo y con ciertas cosas que han pasado por allá, lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en otras naciones por allá, se van a dar cuenta que este tipo de cosas que está pasando en Venezuela puede pasar en cualquier otro país del mundo. Solo es cosa de que llegue un político corrupto, inepto, no quiero meterme tanto por allí, pero sí puede llegar a pasar en tu país. Y allí es cuando nos tenemos que hacer la pregunta: ¿tú vas a esperar a conocer a Bitcoin por necesidad, porque no te quedó otra elección, porque el único dinero descentralizado que hay es Bitcoin, o lo vas a conocer porque te regalaste un tiempo y quieres profundizar en Bitcoin? Es una reflexión que te quiero invitar a las personas que nos están viendo. Javier, ¿cuáles son esas características que tú consideras más importantes de Bitcoin? Esas bondades, no sé, la portabilidad. ¿Qué tienes por allí tú referente a Bitcoin que te haya sido útil en Venezuela y en el ambiente que tú te has movido? Sabes que con respecto a esto último que comentas, de que en otros lugares en donde la moneda es más estable quizás no es tan atractivo, también me recuerda un poco una conversación que tuve con un maximalista que se llama Giacomo Zucco, que él me decía que al final, en donde sea que tú estés, Bitcoin te va a ser útil porque los gobiernos son corruptos, porque hay instituciones de confianza y porque hay control a través de la inflación en todas las monedas. Que la inflación, los porcentajes de inflación sean más ligeros y estén mejor controlados en economías más estables, no quiere decir que eventualmente esa economía
vaya a colapsar, porque el funcionamiento del dinero fiduciario siempre termina en colapso. Lo que pasa es que se sostiene por coerción, se sostiene por la propia regulación, se sostiene por otros elementos que en nuestro caso particular es el autoritarismo, la cleptocracia, es perpetuarse en el poder con nuevas herramientas y nuevas narrativas, pero en cada uno de los contextos el dinero fiduciario muestra carencias particulares. Entonces, retomando, ¿qué es lo que me ha servido a mí en particular? El hecho de que Bitcoin es supremamente líquido en Venezuela, que me permite pasarme por encima la necesidad de depender de servicios que me quitarían comisiones o de depender de plataformas que podrían retener mi dinero sencillamente porque yo soy venezolano y no tengo otro pasaporte. Me ha quitado dolores de cabeza, principalmente por su naturaleza digital, por la facilidad de su transabilidad y además porque el día de mañana si yo decidiera que debo mudarme, no sé, lo más inmediato acá a Colombia, por ejemplo, y quiero cruzar la frontera, sé que si yo me llevo en la cabeza una combinación de 12 palabras y una clave, voy a tener los 100, $200 que puedo ahorrar, o si me voy un poco más lejos y quiero, por si acaso no vaya a ser que se me olvide, llevarme mis semillas para poder acceder a mis bitcoins en un dispositivo, puedo hacerlo sin ningún problema, llevándome un dispositivo que parezca un pendrive en un bolsillo y dar explicaciones si tuviese que darlas, pero es totalmente depende totalmente de mi voluntad. No es que yo tengo que dar cuenta a alguien de cuánto, cuándo y cómo muevo mi dinero entre fronteras, por ejemplo, que sería el caso, como el caso extremo del venezolano huyendo del país con sus ahorros. Yo no creo que sea muy conveniente irse con una paca de dólares por la frontera, ni me parece que lo mejor sería irse con un dinero que pueda depender de varios niveles para cambiar a pesos, por ejemplo. Mejor, y es el caso que yo elegiría, mejor me iría con mis bitcoins ahí, no, mis palabras claves, que sé que paso la frontera y puedo reinstalar la aplicación y puedo ir a algún lugar a cambiar pesos con facilidad. Es un mercado supremamente líquido que compite de manera muy eficiente con el dólar como divisa en la economía venezolana. Aún el dólar tiene conflictos como su custodia, por ejemplo, que hace un comerciante que recibe $1,000 al día y cómo los mueve. Aquí no hay operadoras de transporte de valores que trabajen ya con divisas y si las hay, los servicios son caros. O sea que de los $1,000 vas a tener que dejar por lo menos 200 o 300 porque te lleven los dólares a qué banco. Si los bancos todavía no manejan dólares, seguramente te los van a liquidar a una tasa más baja. Es decir, los problemas del dinero que nosotros estamos viendo, hay una competición por cuál es el mejor dinero, el bolívar está obviamente feneciendo, el dólar es el que más se ha impuesto, pero tiene sus propios problemas para dominar el mercado venezolano y muchos de esos problemas se resuelven de manera digital, pero no todos tenemos acceso a dólares digitales, no todos tenemos cuenta en el extranjero, no todos tenemos CELE u otros servicios similares, y es ahí en donde comienza más a brillar Bitcoin, en nuestro caso particular. Mira que tú dentro de lo que esbozabas allí, yo he hablado con algunos venezolanos que hacen tránsito hacia Colombia y de pronto van hacia otros países, pasan por Bogotá o algunos se quedan. Me comentaban que de los problemas más grandes es lo que tú dices allí, que si ellos logran conseguir los dólares, bueno, el regulador se queda con una gran tajada de esos dólares y aparte de ello, tenerlos en físico y atravesar la frontera es sinónimo de inseguridad y de estar, bueno, sensible a cualquier tipo de hurto o de este tipo de cosas que han sucedido. Con Bitcoin te puedes ahorrar muchas de esas cosas, como lo mencionaba Javier, pero quiero que nos comentes qué consejos tú le podrías dar a una persona que se encuentra ahorita en Venezuela atravesando toda esta crisis. Sabemos que Bitcoin como resguardo de valor, lo hemos mencionado, es bastante útil.
tiene unas características que le permiten ser eso. En el largo plazo, se ha venido valorizando, si nosotros lo tasamos en 2 años, realmente su crecimiento ha sido grande, pero en el corto plazo fluctúa, es volátil. Digamos que es algo que todavía le falta un poco de liquidez para mermar esa volatilidad. Pero más sin embargo, sus características lo hacen útil desde el aspecto, sobre todo, cuando quieres guardar un dinero a largo plazo o por temas inclusive en el corto plazo, por portabilidad y por muchas otras cosas. Pero para evitar esa volatilidad, digamos que tú, ¿qué le aconsejarías al venezolano que de pronto use Bitcoin, pero también necesite algo de fiat para sus movimientos diarios? Este es mi caso, totalmente. Yo no puedo holdear una cantidad importante de satoshis porque yo trabajo a destajo, o sea, yo dependo de mi trabajo. No es que soy un venezolano particular o ni siquiera millonario, sino que sencillamente estoy utilizando la herramienta para que mi trabajo perdure un poco más en el tiempo. Ese es el principio básico. Entonces, obviamente, este también es mi caso. ¿Qué hago yo? Y que me parece que es lo que pudiese hacer el venezolano común, como soy yo nuevamente. Eh, Local Bitcoins, a pesar de que tenga esas políticas de KYC, yo prefiero perder un poco de mi privacidad y bueno, no es que tenga mucha tampoco, porque ya después de que uno se hace una cara visible dentro de una industria y en un ecosistema medianamente pequeño como el latinoamericano, no es tan fácil saber que tú verdaderamente estás siendo anónimo cuando utilizas Bitcoin o cualquier otra herramienta. Pero en mi caso particular, prefiero sacrificar un poco de esa privacidad en una empresa en la que sé que tienen mucho tiempo trabajando y a pesar de que han cambiado varias de sus políticas y como sus normas, esto no era una idea original. Yo creo que Local Bitcoin no quería tener KYC, pero bueno, su crecimiento los ha ido forzando a eso y han entrado al ámbito regulatorio en Finlandia. Su base no depende de instituciones norteamericanas, entonces eso, por lo menos a mí como venezolano, siendo excluido de servicios que dependen de Estados Unidos, me da un poco de tranquilidad. También utilizaría HODL HODL, lo he probado, es bueno, buena liquidez, buenos precios si quieres cambiar Lightning directamente, que es como una de las mejores noticias para nosotros porque entonces te ahorras eso que siempre te dicen, no, es que la comisión es muy cara porque un venezolano, pobrecito, no puede pagar una comisión de $1. Hermano, en Venezuela no se come con $1, o sea, dejen ese cuento de que si la criptomoneda es más barata, mejor porque tú te ahorras $1 cuando la comisión está altísima. Porque esa es la otra, eso es una comisión altísima. Tú te ahorras ese dólar y ¿qué te comes realmente? Un pan campesino y ya. No es que por pagar menos dinero en comisión, si tú puedes competir con PayPal, que te quita más o menos 20-25% nada más por ser venezolano, o puedes competir con otros servicios más tradicionales que te quitan comisiones entre 10 y 15 y tú con Bitcoin pagando tu comisión de red más pagando la comisión de cambio en local o en hodl hodl, terminas pagando $1.50, $2 de $50, yo siempre voy a preferir eso, es decir, no depender de un servicio que me puede sencillamente bloquear el dinero porque yo estoy acá, porque las sanciones que están tratando de ahogar al gobierno también nos están creando conflictos a nosotros, pero no es tanto algo como una elección que uno tiene, sino una obligación, aprender a usar los mejores mecanismos para poder ahorrar. Entonces, cambiaría como hago a bolívares para comprar cosas o cambiaría dólares cuando necesito hacer pagos que exclusivamente se pueden hacer con dólares. O lo que me ha pasado en determinados momentos que está muy a la baja el Bitcoin y no puedo estar completamente expuesto. Si tengo, no sé, $100, tampoco es que vayan a creer que uno ahorra aquí un montón de dinero, pero si tengo, por ejemplo, $100 y veo que el precio ya va más de 10% por debajo de mi posición, generalmente compro dólares en efectivo
porque no es tan sencillo para una persona que no tiene cuentas afuera, que no tiene estos elementos de la economía tradicional, es decir, un desbancarizado, casi desbancarizado como yo, no es tan sencillo manejarse en la depreciación del bolívar, en la fluctuación de Bitcoin y además el acceso a las divisas. Ahí cada cual tendrá que jugar y ver en qué mercado se siente más cómodo. En mi caso, eso, cuando necesito hacer gastos, quemadera de Satoshi, lastimosamente por bolívares, horrendo, pero bueno, es el peor negocio que se puede hacer como Bitcoiner en el mundo, pero nos toca y cuando es el caso de salir porque el precio de Bitcoin está desangrándose demasiado, dólares en efectivo y ya, es como la mejor forma de ahí uno ir vadeándose con esa marea de precios, de economía, de guerra y toda esta cuestión. Muchos de pronto hacemos hold o guardamos Bitcoin a largo plazo, em, no solo por la posible valorización que pueda tener Bitcoin, sino por las condiciones que tiene ese valor que estamos dejando en Bitcoin. Condiciones que no son afectadas por un monopolio, condiciones que no son afectadas por un gobierno. Cuando tenemos que interactuar rápidamente, como lo mencionaba Javier, con necesidades del día a día, pues tenemos que buscar salidas. Él nos nombraba algunas plataformas, Local Bitcoin, Hold, está BizQ, que también es de persona a persona, Passful también es de persona a persona, no sé cómo sea el volumen en Venezuela, y hay otro tipo de plataformas. Lo importante es que tú las conozcas y utilices las que más te convenga. Eso es lo que tienes que tener claro. Ahora, nombrabas algo importante, la comisión. Dependiendo del momento en que haga la transacción, ni siquiera va a ser ese dólar, o en algunos casos, si está muy congestionada la red, sí va a ser ese dólar o un poco más. Pero es que allí estás pagando seguridad y otras cosas que trae Bitcoin que no tienen muchos criptoactivos, y es la narrativa fallida que hacen esos criptoactivos en torno a por qué supuestamente son mejor que Bitcoin. No, para mí hay algunos escasos, porque ahorita le di una mirada a CoinMarketCap y hay más de 4.000 criptoactivos. O sea, por lo menos 4.000, ahí sí, como dice Javier, son shitcoins, son basura neta, y de pronto algunos sí aplican, pero en ciertos contextos específicos. Sabemos que el buen dinero, de momento, únicamente es Bitcoin, o por lo menos en mi percepción. Cuando vamos a calificar de pronto a buscar esa salida a un dinero diferente, un dinero, como tú lo colocabas por allí en un tuit, revolucionario o que evoluciona al sistema fiduciario. Nos hablabas de esas plataformas y preciso allí viene la segunda, la otra pregunta, Javier, y es en torno, hemos visto altísimos volúmenes de comercio en local Bitcoin, pero ¿qué tan real es ese comercio allí en local Bitcoin? Que realmente eh, hay muchos venezolanos que están utilizando Bitcoin de forma masiva, o qué está ocurriendo allí. No es tan Bitcoin Nation. Todavía no, o sea, todavía esto es un conocimiento de élites y no nos vamos a caer a pasiones aquí. Yo ya hace tiempo que no estoy empujando esa idea de que, estamos bitcoinizados y tal. Los volúmenes de intercambio a través de local Bitcoin, imagínate, yo tengo casi 3 años cubriendo la fuente y todavía no nos hemos podido explicar de dónde se está moviendo todo ese dinero y me parece que las especulaciones que reducen todo ese dinero que el chavismo está lavando dinero es ser miope. O sea, si crearon su propia criptomoneda, mi pana, ¿tú crees que van a estar dándose el trabajo de lavar el dinero con Bitcoin si pueden lavarlo tras bastidores, tras bambalinas sin que nadie le diga nada? No sé. Me parece que esa es una teoría un poco miope, conspirativa. Voy de ahí maltrecha, pero ves, hay como muchas dudas en torno a qué es lo que está pasando en realidad con Bitcoin en Venezuela, por qué se mueven esos volúmenes. Aquí hay muchos comerciantes chinos, muchos comerciantes árabes, o sea, y es una realidad que mucho capital circula de Venezuela hacia Chile, de Venezuela hacia Rusia,
pero no exclusivamente porque el gobierno esté manejando, porque eso también nos invisibiliza a los que estamos vadeando la crisis con Bitcoin y que no es mi caso único. Conozco otras experiencias, conozco otras personas que quizás lo utilizan no como resguardo de valor exclusivamente, sino como tercera parte para hacer cambios de bolívares a dólares, de repente hacer arbitraje con otras monedas y utilizar Bitcoin de piscina de liquidez para salir a las otras monedas. Hay múltiples usos, como múltiples contextos hay, múltiples posibilidades de uso hay para Bitcoin, que a fin de cuentas es dinero. Si tú tienes la capacidad de entrar un dinero en el que puedes transar a cualquier otra moneda y tienes los mecanismos y las estructuras para salir a otras monedas, obviamente tú te vas a interesar en utilizar ese dinero, que en este caso es Bitcoin. Entonces, en la calle no es un tema común. O sea, incluso antes de estar acá contigo, estaba pensando en un amigo que me dice, no, Javier, pero es que tú ya estás futuriado. Es decir, que ya yo vivo en el futuro, pues ya yo que utilizo Bitcoin es como que ya yo pasé, ya no estoy al mismo nivel monetario de la gente de acá de Venezuela, pero no es que yo particularmente esté futuriado, solamente estoy viendo una, una posibilidad hacerse en este presente y lo tomo para mí porque es útil, como podría ser para cualquier otro venezolano, como podría ser para cualquier otra persona en cualquier otro contexto. Entonces, no se ve en la calle, no es un tema tan común. La gente todavía se sorprende cuando le dices que un Bitcoin se divide en 100 millones de Satoshi. La gente todavía está con la discusión de si blockchain es la revolución. Hay equipos de marketing de otras altcoins aquí trabajando. Hay gente haciendo un montón de cosas por crecer el ecosistema y no necesariamente ese ecosistema es lo suficientemente robusto como para que nos vea todo el mundo, más allá de los eventos que ha hecho el gobierno, en donde invita a gente que está dispuesta a recibir sus bonos en petro, sus créditos, etcétera. Al final de cuentas, que se prestan como cómplices para la perpetuación del gobierno a partir del cripto. Eso existe y es real, pero más allá de esos grandes eventos, la comunidad o el impacto real en la economía de Bitcoin y de otras criptomonedas todavía no se siente como tal. Vemos los volúmenes, nos seguimos preguntando qué sucede ahí, participamos en cierto modo de ese volumen, pero no somos nosotros los ciudadanos de a pie los que están metiendo $1 millón cada uno. Habría que ver hasta qué punto. También es que la gente no te va a decir así a viva voz, sí, yo uso Bitcoin y todos los días, porque está el recelo, está la inseguridad, está no saber si, ay, sí, el gobierno dice que hay una ley y uno va a pensar que, la va a cumplir seguramente, que tan buenos que son ellos. No, o sea, también está un tema de no querer exponerse y eso es comprensible. Y ahí es donde está uno tratando de indagar, incluso contactando a la propia gente de Local Bitcoin a ver qué opinan ellos, qué piensan, si ellos se han enfocado como tal en desarrollar el mercado acá en Venezuela, a ver cuáles han sido los elementos para que en Venezuela se muevan esas grandes cantidades, más allá de pretender vender que es que somos la criptonación, que Venezuela se bitcoinizó, todavía no. Estamos empujando para que eso suceda y para que eso suceda con la gente sabiendo en qué se está metiendo, sabiendo por qué elegir Bitcoin, pero no es una realidad hoy. Yo creo que allí nos hacías un buen resumen de lo que realmente está sucediendo con esos volúmenes porque se especula demasiado. Ahora, podemos rescatar algunas cosas y es que Bitcoin nunca va a censurar sea quien sea que esté utilizando o esté haciendo sus transacciones interactuando con Bitcoin. Eso es súper importante, ¿no? Pero de rescatar de lo que mencionas, el aspecto de que se está empujando a que la gente conozca de Bitcoin y que una vez conozca, lo utilice, que es lo importante. Yo creo que el tema de volúmenes, en cada país hay un fenómeno en referencia a ese volumen. Lo importante es que existan iniciativas como la tuya, como la de Satoshi Venezuela, que le lleven a las personas a conocer realmente lo que es Bitcoin y por qué
aparte de que es totalmente voluntario utilizarlo, puede ser una solución al problema o necesidad que tiene en este momento. Mencionaste por allí el Petro, Javier. Háblanos, ¿qué es el Petro desde tu perspectiva, por favor? El petro es todo lo que no es Bitcoin. Es decir, el petro es control, el petro es dominio, el petro es devastación del imaginario libertario que uno se ha ido dibujando en torno a Bitcoin. Eso es lo que es el petro. En estos días tuve una discusión por Twitter con alguien que me decía que es que el Petro sí es una criptomoneda porque como utiliza criptografía asimétrica y como utiliza un algoritmo y tiene una blockchain, ok, es verdad, o sea, vamos a llamarlo un criptoactivo gubernamental, pero es gubernamental, está en las manos de un gobierno autoritario, de un gobierno que ha ido perpetuándose de manera irregular en el poder, un gobierno que si bien no es el mismo presidente, es una corriente de pensamiento que tiene más de 20 años en el poder, entonces no creo que una gente así que además es la responsable de la devastación del signo monetario del país, tenga la capacidad para manejar una herramienta de supuesta vanguardia, de revolución, de ahora sí nos montamos en la última tecnología y esta criptomoneda nos va a salvar. Eso es jugar con la esperanza de la gente, eso es Justin Sun de Trump, pero en Venezuela, o sea, Nicolás Maduro vendiendo humo, vendiendo alianzas, vendiendo gente, 24.000 negocios que aceptan Petro, 2.000 puntos de venta para la gente para que acepte Petro, hermano, hasta cigarros puedes utilizar como dinero. Que tú utilices una cosa como dinero no quiere decir que eso sea buen dinero, ese es el problema base. Es decir, nos van a obligar a utilizar el petro, no lo dudes. O sea, si es que el Bolívar, por decisión del chavismo, tiene que morir, nosotros mañana mismo vamos a usar petro. Desengáñense, no es que Satoshi en Venezuela va a hacer que todos sean bitcoiners, no es que toda la gente de Dash va a hacer que Dash sea la moneda de aquí. No, mi pana. O sea, si el gobierno dice, la moneda de Venezuela es el petro, todos vamos a utilizar petro con carnet de la patria o no, que eso sea una criptomoneda, que cumpla con las definiciones un poco más refinadas de qué es una criptomoneda, es decir, descentralizada, resistente a la censura, que verdaderamente sea inconfiscable y que sea resistente al doble gasto. Yo no lo creo, no, verdaderamente no lo veo tan claro. Me parece que el petro tiene demasiadas falencias, demasiadas carencias, demasiados huecos, demasiadas cosas que uno no termina de explicarse, pero es la narrativa de la actualidad, pues, o sea, el petro es como Bitcoin, pero es mejor porque está respaldado por un gobierno. El petro toma para sí todo este avance tecnológico de la blockchain, es revolucionario y es lo que nos va a ayudar a salir de esta crisis a la que nos han llevado los gringos y Trump y Obama y todo. Y esa es la narrativa en la que, según la que se ha creado y según la que se ha publicitado. Y sin embargo, y lo digo acá nuevamente, Gabriel Jiménez, que es el principal responsable de la creación del petro, dijo que esto es un caballo de Troya, que eso nunca existió, que eso no se hizo y que sencillamente él quería crear una forma en que el gobierno aceptara las criptomonedas. Ahí tienen su caballo de Troya muerto. Es decir, ¿qué es lo que estamos empujando como una solución para la economía? Una pantomima, una obra de teatro sobre lo que debería ser una criptomoneda y que mucha gente se ha esperanzado, porque la masa crítica del chavismo sigue existiendo, sigue habiendo chavistas de a pie, sigue habiendo votantes duros del chavismo y están esperanzados, pero eso es maquiavélico, eso es horrible, eso es jugar con la esperanza de la gente, con promesas vacías que al final del día lo que van a hacer es empeorar las cosas. Ahora, no es solamente imprimir bolívares, sino gestionar la liquidez del petro como tú quieras. Hace poco Maduro dijo que iba a dar bimensualmente 1 millón de petro a las gobernaciones y protectorados del país, y eso es 24 o 26 millones de petros que van a entrar en circulación al mercado. ¿Y qué pasa cuando hay sobreoferta?
tú puedes mantener verdaderamente el PEC del petro a $60 o al equivalente de eso en bolívares, y ese tipo de problemas económicos propios del petro en su desplazamiento, en su extensión en la economía, ¿cómo se van a salvar? Porque es una criptomoneda, porque es cripto. Pues. No, no, no sé. Entonces, lo veo con preocupación, lo veo como algo inevitable porque no tenemos actores políticos que pudiesen revertir el problema, y entonces no vayan a decir que es que los ciudadanos tienen que salir a la calle. Hemos salido, han estado constantemente los cuerpos de seguridad reprimiendo, entonces como que el control se va a hacer un poco más sofisticado, más Bitcoin, vamos a tomar más la narrativa de la tecnología y lo que hizo Satoshi para los ciudadanos, pero para los fines de un gobierno, es decir, más control, más devaluación probablemente. De eso que mencionabas allí, yo considero que lo, lo secundario es si el petro es una criptomoneda o no, que para mí no lo es, pero eso simplemente para mí es secundario. ¿Por qué? Para mí el petro es una forma de confundir al ciudadano, como tú decías, de darle una falsa esperanza de un buen dinero. Y allí es donde se debe situar el ciudadano de a pie, en buscar ese buen dinero. Realmente, ¿dónde están las características de ese buen dinero? El canal no pretende decirte solo compra Bitcoin. No, la idea es que te eduques en por qué Bitcoin es buen dinero. Y allí vas a encontrar la gran diferencia. Como tú lo decías, si el gobierno venezolano llega a imponer el petro, seguramente les toque utilizarlo para poder adquirir los productos del día a día. Pero recuerda que los venezolanos van a tener, y a nivel mundial tenemos una solución que es Bitcoin, que no depende de ese gobierno y que es un dinero que puede dejar alejado de todas esas condiciones corruptas, irregulares que tú nombrabas allí. Sé que es un problema enorme lo que se viene con el petro porque, como tú lo dices, es una extensión del control debido a la tecnología que están utilizando. Ahora, hay formas de salirse de alguna forma de ese control y esa para mí es Bitcoin. Por ello es tan importante que los ciudadanos estudien el concepto de lo que realmente es Bitcoin. No se les está pidiendo que compren X cantidad de Bitcoin y se vuelvan millonarios. No, se les está pidiendo es edúcate acerca de Bitcoin, que eso te puede solucionar algunos de los problemas que creo que con el petro se van. O sea, si antes había un mostrico, ahora va a haber un monstruo enorme en referencia al sistema monetario de Venezuela. Para ir cerrando una partecita de esto del petro, Javier, me gustaría que le contases a la gente el gobierno en qué dice que está respaldado el petro, porque tú nos mencionabas allí que el gobierno emite y al mismo tiempo dice que va a ser estable en referencia a tal cosa. Coméntanos de eso, Javier, por favor. Bueno, lo que pasa es que como tal no es que emite los nuevos petros porque el petro es preminado. Lo que pasa es que entonces aquí comienzan a entrar los intríngulis de la cosa. Al principio eran 5.300 millones de barriles que están en la faja petrolífera del Orinoco, en el campo petrolífero Ayacucho. Pero eso fue al principio, muchachos. La proposición de valor varió como toda shitcoin, es decir, no tienes que ir modificándote a medida que vas viendo que el proyecto no se sostiene. Entonces cambió en la última publicación del white paper, está respaldado en una cesta de commodities en donde también está el petróleo, pero hay otros elementos, otros minerales, otros elementos de los que Venezuela obviamente tiene grandes reservas, porque esa es la otra, somos un país millonario en reservas, pero no tenemos el aparato y la industria para sacar esas reservas de debajo de la tierra, y el costo ambiental es sumamente alto también, como lo vemos en el arco minero, que es una demencia que están haciendo en la selva amazónica, matando la selva para sacar minerales, porque así están las cosas ya.
Pero ese respaldo en esa cesta de commodities y la variación de los precios de esos commodities no se toma en cuenta. Ellos tienen una fórmula em, que no sé qué tan realista es la fórmula, pero se sostiene que el precio queda siempre en $60. Entonces se supone que cada precio que entra a la economía tiene un respaldo en una cesta que es el mismo gobierno el que garantiza que eso existe, de equivalente a un valor de $60. Ahora, cuando eso vaya entrando a la economía, no queda claro aún, como muchas otras medidas económicas que se han tomado, no queda claro de una vez, sino que van primero dando pequeñas dosis de qué es lo que va a ir pasando y después de sopetón o después de una vez te lanzan el reglamento y te dicen cómo lo vas a utilizar. Pero hasta el momento no queda claro cómo sería la relación o cómo sería el tránsito del bolívar al petro si es que se convirtiera en moneda de curso legal y cómo sería la posibilidad de reclamar propiedad sobre esos supuestos commodities, si es que verdaderamente uno con un petro puede ir al Banco Central y pedir, Banco Central, dame un bono sobre esto, o Banco Central, libérame la cantidad de dinero de mercado que significa esto. No queda claro aún, pero hay formas de comprar petro, puedes ir a casas de cambio autorizadas por la SUNACRIP, que es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, que existe hace creo que un año y un poco más, pero que no ha sido clara en su proceder, ha ido soltando con esta misma idea de poco a poco y de repente, puff, sueltan la bomba, así ha ido creciendo la influencia de la SUNACRIP, así ha ido creciendo la exposición del gobierno sobre cómo el petro va a ir regulándose y entonces termina que en diciembre va a haber trabajadores de las industrias básicas recibiendo las utilidades del año, ese bono de gratificación que se da a final de diciembre en petro. O termina obligándose a ciudadanos que están fuera del país y necesitan hacer diligencias relacionadas con documentos de extranjería y tienen que pagar en petro. Es decir, se va obligando el uso, no es un sistema opt-in como habías dicho que era Bitcoin, no es que tú eliges utilizar Bitcoin, sino que más bien, igual que las monedas fiduciarias de cada estado, te van obligando a que utilices la moneda, que el respaldo no está claro, que no se sabe cómo se hace en el caso de que haya una sobreoferta en el mercado, cómo van a mantener el PEG, esas cosas no quedan claras del todo, pero ahí va, como una improvisación súper maquiavélica, una pesadilla, una cripto pesadilla sucediendo frente a nuestros ojos y poco a poco expandiéndose más. Y de verdad, o sea, con toda sinceridad, si el gobierno se plantea que el año que viene vamos a utilizar petros como moneda de la calle, te tocará entrevistarme de nuevo para yo explicarte cómo es que funciona el petro, porque eso va a ser inevitable. Tú lo dices un poco más técnicamente. Yo, la verdad, resumo la idea del petro dentro de todo lo que tú lo has decidido, simplemente como una extensión de un mal manejo de una política monetaria que fracasó totalmente en Venezuela. Lo que hay detrás de ese fracaso podemos enumerar a muchas cosas, pero realmente para mí el petro simplemente es una forma de confundir al ciudadano, de darle una falsa nueva esperanza que no va a llegar, porque como tú bien mencionas, las cosas no son claras. Nosotros que sabemos de cierta forma lo que es el buen dinero, podemos diferenciarlo de el petro, que para mí, si lo resumo, tal vez en una palabra, la verdad que es que me da asco todo lo que está sucediendo en torno al petro, pero sé que lamentablemente, si el gobierno lo decide, lo tendrán que usar. Creo que mejor dejemos esa partecita allí, pero pues veremos qué pasa en el futuro, porque ahí sí, como dicen los muñecos o los dibujos animados, esta historia continuará porque lamentablemente es el gobierno que está actualmente el que va a decidir qué va a pasar con el petro, ¿cierto? Enfoquémonos ya para terminar esta charla, Javier, en el tema de Satoshi Venezuela. Cuéntanos qué es esa iniciativa de Satoshi Venezuela y por qué nació. Bueno, primero, por favor, síganos, @SatoshiMBZLA.
Satoshi en BZLA, que es como Satoshi en Venezuela, pero BZLA son nuestro acrónimo. Bueno, originalmente este era un solo meetupcito, siempre lo dijo en todos los eventos. Yo quería hacer un meetup de Bitcoin Only acá en Caracas para hablarle a la gente, porque bueno, o sea, ya tengo 3 años trabajando cubriendo la fuente, están pasando un poco de cosas con respecto a Bitcoin y con respecto a las criptomonedas y con respecto a la posibilidad de la extensión del control del chavismo sobre los venezolanos, y a mí me parece que si uno tiene no sé, una opinión o algo de conocimiento para compartirlo, lo mejor que puedo hacer es, bueno, ir y compartirlo, y aquellos que quieran escucharlo, pues bien, y los que no, también. Originalmente esa era la idea, un solo meetup, pero como la idea al parecer tiene bastante buena aceptación y que sea Bitcoin only, y también en cierto modo que sea yo el que lo esté impulsando, ha generado bastante apoyo. Entonces, a partir de que Samsung Mo de Blockstream nos apoyó, ahí fue como un efecto dominó, y Bull Bitcoin, Local Bitcoins, Hodl Hodl, Tu Agencia 24, que es una empresa venezolana, BottlePay, Bitcoin Center Miami, que es una organización en la ciudad de Miami que tiene bastante interés en crear una comunidad latina estadounidense unida, eh, Panda Group, o sea, una serie de empresas, Criptonoticias, que es nuestro media partner, una serie de empresas que encontraron que la idea de meetups solo sobre Bitcoin, y con ese enfoque que nosotros compartimos con tu canal de pana, edúcate, entiende, edúcate, no te metas a invertir si no sabes, edúcate primero, como que ese enfoque pedagógico centrado en que esto no es una herramienta solamente para invertir, sino que es una herramienta útil para nuestro contexto, terminó llevándonos a que este año vamos a hacer 7 eventos. Entonces, todos con el auspicio y el apoyo de estas empresas que yo acabo de mencionar, que muchas gracias, porque realmente si no, no hubiese sido posible. Yo mismo no puedo cubrir los gastos, incluso haciendo el meetup lo más barato posible que pudiese hacerlo. Cada uno se lleva $350, y no es una cantidad de dinero que yo disponga inmediatamente. Entonces ellos nos han facilitado los satoshis, nosotros l- tratamos de llevar los costos de pan al mínimo mínimo, pero es que los precios en Venezuela son una locura. Ya no es como antes, que la gente mandaba $20 para acá y tú estabas tranquilo con $20 un mes. Ya $20 te gastas en una compra que te dura 3 días. Ya los precios no son iguales, entonces no es tan fácil producir actividades que quizás no son de punta en cuanto a lo tecnológico. No es que nosotros te estamos llevando una sala digital y tal, pero te estamos exponiendo material de calidad, te estamos hablando de dinero, de los problemas del dinero, cosas que tú puedes relacionar y entender como venezolano antes de dar el salto para acá, para Bitcoin, pues para que tu entrada con nosotros asistiendo a nuestros eventos sea más sencilla. Entonces pasó de ser solamente hacer meetups a también tenemos pensado dentro de poco, muchachos, dentro de muy poco, lanzar el podcast. Ya estamos en la postproducción, me parece. También la página web tiene, que si es completo, www.satoshienvenezuelacompleto.com. Tenemos un blog en donde invitamos a la gente a que nos cuente su experiencia como Bitcoiner, y nos ha contactado gente del interior del país, a donde también nosotros hemos ido a Yaracuy, hemos ido a Barquisimeto, tenemos planeado ir a Maracay, ir a Valencia, que son las capitales de Lara, Aragua y Carabobo respectivamente, porque la idea es que no se quede solo en Caracas. Generalmente las actividades siempre se quedan en Caracas. La gente que ha creado comunidades con otras criptomonedas se queda en su comunidad en particular, pero la idea es que Satoshi en Venezuela pueda generar pequeños nodos de comunidad, gente que quiera hacer lo mismo que yo quería hacer aquí, un pequeño meetupcito, que ahora sí contamos con apoyo, podemos generar nuevas alianzas para gestionar recursos para que otra gente haga sus actividades siguiendo nuestro mismo modelo,
y tienen esas plataformas que nosotros tenemos para su exposición, las redes sociales, la página web, incluso mi propia cuenta de Twitter, yo la utilizo para hacerle publicidad a la gente de las otras comunidades, porque la idea es que todos somos Satoshi y ninguno es Satoshi, pues, o sea, al final, mientras más Satoshi se sumen, mejor, y mientras más gente pueda conocer sobre el buen dinero y que elijan si les sirve o no Bitcoin, que elijan si les sirve o no este montón de parafernalia que nosotros lanzamos, que tengan la capacidad de hacerse un juicio crítico. Básicamente ese es el objetivo con las actividades. El Meetup es solamente una excusa para ir, encontrarnos, ver que la gente tenga el interés, saber que existe la curiosidad, como sí existe, pero es una excusa para vernos, para poder hablar directamente, hasta para echar cuentos, incluso sobre Bitcoin, siempre centrados en Bitcoin, siempre centrados en la adopción, en la necesidad de, bueno, de entender que este dinero llegó para quedarse e incluso llevarse algunos satoshis, porque en los eventos, y gracias a Leden.io, que es otra empresa que nos apoya, hay premios. Te puedes llevar $50 canadienses en una cuenta de ahorro con ellos, y entonces puedes decir si te los quedas holdeando, si los vendes inmediatamente. Todo el manejo de esos satoshis es independientemente tuyo. Te puedes llevar libros, te puedes llevar el libro Inventemos Bitcoin de Jan Pritzker, porque al final del día es más fácil aprender usando y aprender investigando que aprender por ósmosis, así ya me interesa Bitcoin y ya, y no haces nada por investigar. Bueno, es más fácil si te acercas a espacios como el nuestro, en donde puedes educarte, o si vas a canales como el tuyo, en donde puedes educarte, vas a páginas web como Criptonoticias, como Cointelegraph, en donde el material es gratuito, donde puedes formarte, y este tipo de plataformas es una excusa para que la comunidad se sienta a gusto, para que la comunidad sepa que hay lugares en donde los bitcoiners nos estamos viendo. ¿Se están armando con el petro? Bueno, los bitcoiners nos armamos con más samurai, con más anonimidad, con más coinjoin, saber de esos temas. Ese es el objetivo, pues, o sea, más control, bueno, más ciudadanos lo-fi cypherpunk, más gente que sepa cómo utilizar Bitcoin, que entienda por qué se creó, por qué es necesario prescindir de los terceros de confianza, sobre todo cuando son así de perversos como los nuestros. Y nada, la invitación es esa, sin que nosotros nos creamos la última Coca-Cola del desierto, eso sí. O sea, yo conozco en Venezuela bitcoiners que tienen muchos más años, mucha más experiencia de la que yo tengo. Conozco proyectos increíbles como Locha, como Bitcoin Venezuela, que están acá en Venezuela trabajando y que son muchísimo más increíbles de lo que nosotros podamos llegar a hacer, pero nosotros solo queremos darle una plataforma en donde ellos pueden venir a conversar con la gente, o la gente puede saber que existe gente de verdad trabajando duro con Bitcoin en Venezuela, y que no es necesario hacerse embajador de una shitcoin para que puedas hacer que tu proyecto ande. Si tu idea es lo suficientemente poderosa para aportar valor de alguna u otra forma a la sociedad en donde tú te desenvuelves, obviamente va a caminar. Lo que pasa es que al principio cuesta, no es divertido pedir dinero, no es que a mí me gustó ir contactando a las empresas y decirle, oye, tengo esta idea, ¿ustedes creen que...? No, eso no es divertido, pero sí son las condiciones en las que uno puede motorizar esa idea poderosa que tiene. Bueno, pues yo me presté y aquí estamos. Estoy en Venezuela. En referencia a lo que decías, cada uno de los bitcoiners coloca una piedra a su manera. Cada uno ayuda a construir toda esta rueda que cada vez se hace más grande. Finalmente, me gustaría que me recordaras las redes de Satoshi Venezuela, tu Twitter, porque sé que puede ser inspirador para algunas personas que quieran replicar ese meetup en otros países. Entonces, por favor, compártenos nuevamente tus redes sociales, dónde pueden encontrar a Satoshi en Venezuela y cómo te pueden encontrar a ti. Ok, nuevamente nuestras redes sociales, nada más tenemos Twitter e Instagram. Si ven otros usurpadores, no somos nosotros, solamente Twitter e Instagram, Satoshi en VZLA. Satoshi en VZLA. Exacto. Y a mí me pueden conseguir igual en Twitter e Instagram, sí, y también me pueden contactar por Telegram, @criptobastardo. Igual, así como suena, con I latina.
Es interesante eso que dices de replicarlo en otros países porque con la gente de Bitcoin Center Miami, ese ha sido como uno de los objetivos. Quizás no yo mismo, no yo, Satoshi en Venezuela, viajando a los demás países, pero sí compartiendo con ellos y bueno, si alguien se siente animado, que me contacte directamente, mis DMs están abiertos por donde sea, igual los de Satoshi en Venezuela para compartirles la metodología de trabajo con la que nosotros hemos ido haciendo los meetups. Y obviamente en cada contexto, cada posibilidad varía. Los precios en su país pueden ser menores, pueden ser mayores, de repente los contactos les pueden servir porque las empresas están cerca de su localidad, etcétera. Como nosotros estamos obviamente súper abiertos a que otra persona nos contacte que quiera repetir esto en otro lugar, mientras diga que originalmente se le ocurrió gracias a nosotros, ni siquiera es que tiene que darnos créditos como tal, sino saber que al final todo esto es open source, igual que es Bitcoin, que no es que nosotros tenemos una receta mágica. Y bueno, otra vez, @Satoshi en BZLA, Instagram y Twitter, y la página web que es satoshienvenezuela.com completo, así como suena. Bueno, Javier, gracias por haberme atendido en esta charla e igualmente gracias a las empresas que están apoyando este tipo de iniciativas. Javier, hasta una próxima. No, muchas gracias Juan y bueno, muchas gracias a la audiencia de tu canal, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre a la orden. No se les olvide, criptoamigos, si te gustó, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo.